¿Alguna vez te has preguntado qué sucede exactamente en ese preciso instante cuando la vida abandona el cuerpo? ¿Qué verán tus ojos cuando el último latido se apague? Durante más de 6 décadas, esta información permaneció oculta, no por casualidad, sino por una decisión consciente. Las grabaciones, anotaciones y revelaciones de uno de los médiums más respetados de la historia fueron guardadas celosamente, lejos de miradas curiosas y del sensacionalismo mediático. Chico Xavier, el médium brasileño que revolucionó la forma de entender la espiritualidad en América Latina, tenía acceso a una verdad que muchos consideraban demasiado impactante para ser revelada en su tiempo. Sus descripciones sobre el momento exacto de la muerte, el desprendimiento del alma y lo que sucede inmediatamente después no eran alegorías poéticas ni construcciones filosóficas. Eran testimonios directos, como de alguien que hubiera visitado esos reinos invisibles y regresado para contarlo. El mundo aún no está listo para escuchar esto, habría confesado a un círculo íntimo de colaboradores. Y así, estas revelaciones permanecieron silenciadas, guardadas entre papeles amarillentos y cintas magnéticas casi olvidadas. Hasta hoy. Lo que Chico Xavier vio y experimentó durante sus viajes al otro lado del velo cambia completamente nuestra concepción sobre la muerte. No hablaba de un final trágico ni de un juicio severo. Sus descripciones detallaban un proceso natural, una transición hacia otra forma de existencia, donde la conciencia se expande y el amor se manifiesta en su expresión más pura. Cuando Chico describía el momento exacto en que un alma se desprende del cuerpo, lo hacía con tal precisión y naturalidad que quienes lo escuchaban quedaban en silencio, conmovidos por una verdad que parecía resonar en lo más profundo de sus seres. No era miedo lo que provocaban sus palabras, sino una extraña mezcla de asombro y reconocimiento, como si algo dentro de cada uno supiera que aquello era verdad. El médium narraba con calma y firmeza cómo la transición ocurre en la mayoría de los casos, un desprendimiento gradual, un proceso donde el espíritu comienza a percibir dos realidades simultáneas, la material que se desvanece y la espiritual que se revela con una claridad nunca antes experimentada. Describía la presencia de seres luminosos, familiares desencarnados y mentores espirituales, que acuden al encuentro del recién llegado, no para juzgar, sino para acoger, orientar y consolar. Estos registros no fueron realizados para impresionar o generar sensacionalismo. Según relatos de personas cercanas al médium, fueron documentados durante sesiones espontáneas en las que Chico parecía canalizar algo mucho mayor que él mismo. Su voz cambiaba ligeramente, su mirada se perdía en algún punto invisible y el ambiente parecía transformarse, como si una ventana hacia otra dimensión se hubiera abierto momentáneamente. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque algo dentro de ti también busca respuestas sobre ese misterioso pasaje que todos, sin excepción, atravesaremos algún día. Esta no es solo la historia de Chico Xavier, es una invitación a reflexionar sobre la continuidad de la vida más allá de los límites del cuerpo físico. Lo que viene a continuación podría cambiar para siempre tu forma de entender la existencia, el propósito del sufrimiento y el verdadero significado del amor. ¿Estás preparado para escuchar lo que Chico Xavier vio cuando cruzó repetidamente el umbral entre la vida y la muerte? Chico Xavier describía el momento de la muerte no como un final abrupto, sino como la curva de un río, un fluir natural hacia otra forma de existencia. En sus anotaciones más privadas, el médium detallaba cómo el alma experimenta una expansión inmediata de la conciencia al liberarse del cuerpo físico. Según sus relatos, en los primeros instantes del desencarne, muchas almas experimentan una breve confusión, especialmente aquellas cuya partida fue repentina o traumática.
Es común que el espíritu intente comunicarse con quienes están alrededor de su cuerpo, sin comprender por qué no lo escuchan o perciben. Esta desorientación puede durar segundos o días, dependiendo de la preparación espiritual de cada individuo. Chico explicaba que el espíritu, recién liberado de las limitaciones físicas, es envuelto inicialmente por una especie de neblina o campo energético, como si estuviera adaptándose a una nueva frecuencia vibratoria. Durante este periodo, muchos no comprenden que ya dejaron el cuerpo material. Algunos intentan regresar a sus hogares, retomar sus actividades cotidianas o comunicarse con sus familiares sin éxito, lo que puede generar confusión y, a veces, desesperación. Sin embargo, este estado transitorio es breve. Pronto una luz suave comienza a manifestarse y el espíritu percibe la presencia de entidades luminosas que se acercan con serenidad y compasión. No hay juicio cruel ni castigo, sino orientación, comprensión y reencuentros con seres queridos que partieron antes. Es como llegar a casa después de un largo viaje, escribió Chico en uno de sus manuscritos reservados, a un hogar que siempre estuvo más allá de nuestros recuerdos conscientes, pero que reconocemos inmediatamente. El médium afirmaba que, contrario a lo que muchos temen, el dolor físico cesa en el momento exacto del desencarne. Lo que permanece es la conciencia, con sus memorias, sentimientos y percepciones, pero liberada del sufrimiento corporal. Según Chico, muchos espíritus describen esta sensación como un despertar, como si la vida en la tierra hubiera sido un sueño del cual finalmente despiertan. Una de las revelaciones más impactantes que Chico compartió en círculos íntimos fue que cada alma, al partir, es envuelta por lo que llamaba el panel de la conciencia. En este proceso, naturalmente y sin intervención externa, cada momento vivido es revisado con una claridad asombrosa, no como un juicio divino, sino como una proyección de la propia alma que ahora puede percibir con total lucidez las consecuencias de cada acción, palabra o pensamiento. Sentimos lo que hicimos sentir a otros, explicaba Chico. Revivimos los abrazos dados y los negados, las palabras amables y las hirientes, los silencios compasivos y los indiferentes. Este proceso no busca generar culpa, sino despertar comprensión sobre la interconexión de todos los seres y acciones. Chico revelaba que el estado emocional de la persona en el momento del desencarne influye directamente en su experiencia inicial del otro lado. Aquellos que parten en paz con gratitud o resignación son recibidos con mayor ligereza. Por el contrario, quienes dejan el cuerpo llenos de rabia, apego excesivo o miedo, suelen permanecer temporalmente en vibraciones más densas, tardando más en comprender y adaptarse a su nueva realidad. Por eso, el médium siempre insistía en la importancia de cultivar serenidad durante la vida terrenal. Lo que llevamos con nosotros no son bienes materiales, sino estados emocionales, repetía frecuentemente. Esta frase quedó registrada en varias de sus comunicaciones como un recordatorio de que el verdadero equipaje del alma está compuesto de actitudes, pensamientos y sentimientos que nos acompañan después del último suspiro. En uno de los relatos más conmovedores, Chico narra el reencuentro de un padre con su hijo fallecido años antes. El padre, aún en proceso de adaptación y aprendizaje en el plano espiritual, esperaba ansiosamente la llegada del hijo. Cuando finalmente se encuentran, según la descripción recibida por Chico, ambos se reconocen instantáneamente, incluso sin las limitaciones del cuerpo físico. La emoción del encuentro, el intercambio energético, la comunicación a través del pensamiento, todo era descrito con tal riqueza de detalles que los presentes quedaban profundamente conmovidos. No era simplemente un mensaje sobre el más allá, era un recordatorio de que el amor verdadero trasciende la distancia, el tiempo e incluso la muerte misma. Chico Xavier también revelaba
que nadie está solo en el momento de la muerte. Afirmaba que incluso los más escépticos, aquellos que vivieron negando cualquier dimensión espiritual, son recibidos por seres compasivos. En ocasiones, estos seres adoptan la forma de seres queridos para facilitar la aceptación de la nueva realidad. En otros casos, son amigos espirituales que acompañaron toda la trayectoria del alma sin que ésta siquiera lo percibiera. Esta revelación conmovía profundamente a quienes la escuchaban. Hay una belleza indescriptible en saber que nadie queda abandonado. Incluso quienes cometieron graves errores durante su vida terrenal son acogidos, comprendidos e invitados a continuar su evolución. La justicia divina es amor en movimiento, repetía Chico, sugiriendo que los conceptos tradicionales de castigo eterno están muy lejos de la realidad que él pudo presenciar. Una vez superada la fase inicial del desencarne, Chico Xavier describía un proceso fascinante de adaptación a la nueva realidad espiritual. Según sus revelaciones, después del primer reconocimiento de su estado, cada espíritu es conducido a regiones compatibles con su nivel de conciencia y vibración energética. No se trata de una imposición externa ni de un castigo, sino de una ley natural de afinidad vibratoria, donde cada ser es naturalmente atraído hacia ambientes que resuenan con su estado interior. No existen el cielo o el infierno como lugares físicos, explicaba Chico. Existen estados de conciencia que creamos con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Algunos espíritus, especialmente aquellos que cultivaron la fe, la bondad y el amor durante su vida física, son conducidos a lo que Chico describía como colonias espirituales, comunidades organizadas en el plano invisible donde continúan su aprendizaje y desarrollo. Estas colonias, lejos de ser espacios etéreos o abstractos, poseen una estructura sorprendentemente tangible para quienes las habitan. El mundo espiritual es más real de lo que imaginamos, afirmaba Chico, tan detallado y organizado como el nuestro, con ciudades, escuelas, hospitales y centros de estudio. Allí, las almas continúan su aprendizaje, algunas trabajando en la asistencia a los recién llegados, otras estudiando las experiencias de su última encarnación, y otras preparándose para reencarnar nuevamente cuando sea el momento adecuado. Para aquellos espíritus que necesitan un periodo de recuperación, después de largas enfermedades o traumas físicos, Chico mencionaba la existencia de lo que llamaba sueño reparador. Se trata de un estado de reposo profundo, similar al sueño físico, pero mucho más restaurador, donde el espíritu recibe cuidados energéticos que lo ayudan a recuperar su vitalidad y reorganizar sus percepciones. Este sueño no es un castigo, aclaraba Chico. Es como un abrazo energético que envuelve al alma hasta que esté lista para seguir. Muchos se sorprendían al escuchar esto, pues difiere radicalmente de la concepción tradicional de juicio inmediato. En lugar de condena, hay atención médica espiritual. En vez de castigo, hay comprensión de las necesidades individuales de cada ser. Por otro lado, Chico no ocultaba que existen zonas de sufrimiento en el plano espiritual, regiones donde se concentran espíritus que se perdieron en vicios, egoísmo o acciones gravemente dañinas para otros. Sin embargo, siempre enfatizaba que estas condiciones no son eternas ni impuestas desde fuera. Son estados temporales que reflejan la propia conciencia y las elecciones de cada ser. Ningún espíritu está perdido para siempre, afirmaba con total convicción. El dolor que cargamos aquí lo llevamos con nosotros al otro lado, y eso crea una especie de niebla alrededor del espíritu, dificultando su percepción y su avance. Sin embargo, aseguraba que con el tiempo, la luz del amor y el arrepentimiento sincero penetra cualquier oscuridad. El alma, al despertar verdaderamente, siempre tiene la oportunidad de recomenzar, reparar y crecer. Una revelación particularmente conmovedora
era su descripción del encuentro entre el espíritu recién desencarnado y su mentor espiritual. Chico contaba que al ver a este ser de luz, el alma inmediatamente reconoce un vínculo antiguo, una conexión que precede a la vida que acaba de terminar. El mentor no acusa ni juzga, simplemente muestra, con firmeza y ternura, todo lo que el espíritu ya ha superado en su trayectoria evolutiva y aquello que aún necesita aprender. Es un encuentro que no provoca temor, sino una profunda emoción, como reencontrarse con un padre sabio después de mucho tiempo. Chico afirmaba que este reencuentro es uno de los momentos más significativos de la vida espiritual, el instante en que el alma comprende que nunca estuvo realmente sola, incluso en los días más difíciles de su jornada terrena. Otro aspecto fascinante de sus revelaciones era la descripción de cómo funciona la comunicación en el plano espiritual. Según Chico, al liberarse del cuerpo físico, el pensamiento se convierte en el principal vehículo de expresión. No es necesario articular palabras. Las ideas, sentimientos e intenciones son captados directamente por otros espíritus, lo que genera una forma de comunicación mucho más rica, inmediata y difícil de ocultar. Allí no podemos fingir lo que no sentimos, explicaba, porque nuestros pensamientos son visibles para todos. Esta transparencia hace que las relaciones sean más auténticas, aunque inicialmente más desafiantes para quienes estaban acostumbrados a ocultar sus verdaderas intenciones durante la vida física. Chico también revelaba que muchos espíritus continúan aprendiendo y evolucionando a través del servicio a otros. Algunos se dedican a auxiliar a las almas recién llegadas, otros trabajan en la inspiración de personas encarnadas, artistas, científicos, médicos, y otros se preparan para misiones específicas en futuras reencarnaciones. La muerte no es un descanso eterno, decía. Es la continuación del trabajo espiritual con una comprensión más clara de su propósito. Para Chico, el mundo espiritual no era un lugar de contemplación pasiva, sino un campo dinámico de actividad, aprendizaje y evolución constante. Quizás una de las revelaciones más reconfortantes para quienes perdieron seres queridos era su descripción de los vínculos que persisten después de la muerte. Chico afirmaba categóricamente que los lazos de amor verdadero jamás se rompen. Los que amamos nos reconocen en el instante del reencuentro, decía con dulzura. Contaba que muchas almas se abrazan llorando, aliviadas por reencontrarse después de ciclos de separación física. Según él, existen núcleos familiares en el plano espiritual, donde espíritus afines viven, estudian y se preparan para futuras encarnaciones conjuntas, continuando proyectos de evolución iniciados siglos atrás. Incluso cuando un reencuentro no es inmediato, explicaba, el amor actúa como un hilo invisible, uniendo corazones a través del tiempo y las dimensiones. Para Chico, esta continuidad de los vínculos afectivos era una de las evidencias más hermosas de la inmortalidad del alma y del carácter eterno del amor verdadero. Entre las revelaciones más impactantes de Chico Xavier estaban los detalles sobre cómo los espíritus intentan comunicarse con los seres queridos que quedaron en el plano físico. Según el médium, existe una verdadera línea de comunicación entre ambos mundos, aunque generalmente solo percibimos fragmentos de estos mensajes debido a las limitaciones de nuestros sentidos físicos. Chico explicaba que nuestros pensamientos y sentimientos alcanzan a quienes ya partieron, y de la misma manera, los sentimientos de ellos también nos tocan. Es una vía de doble sentido, afirmaba. Por eso enfatizaba que el duelo no debería alimentarse con rebeldía o desesperación, sino canalizarse a través de oraciones sinceras y recuerdos amorosos. Cuando lloramos con gratitud, enviamos luz. Cuando lloramos con rebeldía, enviamos sombras, decía con sencillez.
Esta perspectiva transformaba profundamente la manera en que muchas personas manejaban su dolor tras la pérdida de un ser querido. Comprender que aún podían ayudar a sus seres amados, incluso después de la muerte, proporcionaba consuelo, propósito e incluso reconciliación. Uno de los fenómenos más interesantes que Chico describía era cómo los espíritus utilizan el momento del sueño para comunicarse con nosotros. Según él, durante el sueño nuestra alma se desprende parcialmente del cuerpo y puede acceder a dimensiones superiores, encontrándose con seres queridos, recibiendo orientaciones o visitando lugares que en el futuro conoceremos. Muchos de nuestros sueños son visitas reales, afirmaba con una sonrisa. Explicaba que al dormir, nuestro espíritu se libera temporalmente de las limitaciones físicas y viaja por dimensiones sutiles. Nos encontramos con seres queridos, recibimos consejos, visitamos colonias espirituales donde algún día viviremos. Al despertar, generalmente no recordamos todos los detalles, pero el alma conserva estas experiencias. Por eso, Chico recomendaba que antes de dormir hiciéramos una breve oración, pidiendo ser conducidos a lugares donde pudiéramos ser útiles o aprender lo necesario para nuestra evolución. El sueño es el intervalo más sagrado entre un día y otro, solía decir, un momento en que el espíritu puede nutrirse de energías y conocimientos que la vigilia consciente muchas veces no permite. Otra forma de comunicación que Chico mencionaba eran las señales que los espíritus utilizan para hacernos saber que continúan presentes en nuestras vidas. Un aroma inesperado, una canción significativa que suena en el momento preciso, la aparición de un animal asociado con la persona fallecida, o coincidencias aparentemente casuales pueden ser formas en que los espíritus manifiestan su presencia. Chico contaba que, en cierta ocasión, una señora le escribió diciendo que su hijo fallecido había prometido enviarle una señal. Meses después, ella encontró una carta antigua escrita por él, olvidada dentro de un libro. La carta decía: «Si algún día me buscas, estaré esperándote». Para Chico nada era coincidencia. Los espíritus que nos aman permanecen cerca, esperando el momento oportuno para tocarnos, no con apariciones dramáticas, sino con sutiles gestos de ternura invisible. El médium también revelaba detalles fascinantes sobre lo que llamaba equipos de recepción espiritual, grupos de espíritus especializados en acoger a quienes desencarnan en circunstancias específicas. Explicaba que existen entidades dedicadas exclusivamente al recibimiento de niños, de personas que fallecen en accidentes traumáticos, en guerras o después de largas enfermedades. Cada equipo está preparado para ofrecer exactamente el tipo de asistencia que cada alma necesita en ese momento crucial. No hay improvisación en el mundo espiritual, decía Chico. Hay una organización amorosa que prevé todas las necesidades del espíritu en transición. Particularmente conmovedora era su descripción de las colonias dedicadas a la acogida de niños desencarnados. Según Chico, estos lugares son verdaderos jardines de luz, donde espíritus con intensa vibración maternal cuidan de los pequeños con infinita ternura. Les ofrecen juegos luminosos, narraciones edificantes y una adaptación gradual a su nueva realidad. Ningún niño queda solo después de la muerte, aseguraba con firmeza. Los pequeños, debido a su natural pureza, se adaptan con mayor facilidad al ambiente espiritual, aunque también necesitan consuelo, pues extrañan a sus padres y la vida que conocían. Chico relataba que muchos de estos niños son posteriormente preparados para reencontrarse con sus padres en sueños, llevándoles mensajes de consuelo. Respecto a quienes parten de forma repentina, accidentes, ataques cardíacos, tragedias inesperadas, Chico explicaba que estos espíritus frecuentemente entran en un estado de shock temporal. Sin comprender lo ocurrido, intentan continuar,
Su rutina normal, regresar a casa, hablar con familiares, pero nada responde a sus intentos de interacción. Es entonces cuando los mentores espirituales se acercan con infinita paciencia, explicando con dulzura que el ciclo terrenal ha concluido. No hay prisa ni imposición. Cada alma despierta a su propio ritmo, y hasta el desencarne más brusco puede ser envuelto en luz y acogimiento, siempre que el corazón de la persona esté abierto a recibirlo. Uno de los aspectos más importantes que Chico enfatizaba era el poder de la oración para auxiliar a los desencarnados. Explicaba que las oraciones sinceras funcionan como hilos de luz que atraviesan las dimensiones y tocan el corazón de quien necesita ayuda, especialmente aquellos espíritus que permanecen confundidos o apegados al plano material. La oración no es súplica, es sintonía, aclaraba. Es como ajustar una frecuencia vibratoria que nos conecta con planos más elevados. No importa la religión ni las palabras específicas. Lo esencial es el sentimiento. Según él, las oraciones sinceras tienen poder real. Curan, orientan, protegen, iluminan caminos. Para los espíritus que permanecen presos a remordimientos o culpas, Chico sugería una oración simple pero poderosa. Ya estás en paz, puedes seguir adelante. Esta frase, cuando es pronunciada con el corazón, puede actuar como un faro en medio de la niebla espiritual, ayudando al ser querido a liberarse de ataduras emocionales y continuar su jornada evolutiva. Quizás el aspecto más revolucionario de las revelaciones de Chico Xavier sobre la muerte no era la descripción detallada del más allá, sino la forma en que estas enseñanzas transformaban profundamente la manera de vivir el más acá. Quienes comprendían verdaderamente su mensaje comenzaban a percibir la vida terrenal desde una perspectiva completamente nueva, como una escuela temporal para el espíritu eterno. Las personas que tuvieron la oportunidad de participar en sesiones íntimas con Chico frecuentemente relataban un cambio radical en sus vidas. No se trataba simplemente de consuelo emocional momentáneo, sino de una nueva manera de existir. Después de escuchar lo que el médium compartía, muchos comenzaban a valorar más el tiempo con sus familias, a cuidar las palabras que utilizaban, a pensar antes de reaccionar con ira o impaciencia. Era como si cada mensaje fuera un recordatorio sutil pero poderoso. Estamos aquí solo por un tiempo limitado y lo único que realmente permanece son nuestras acciones y el amor que cultivamos. Chico solía decir que la vida física es apenas un soplo y que, del otro lado, todos seremos invitados a revisar cada elección con total claridad, no para ser castigados, sino para comprender cuánto más podríamos haber amado. Una de las enseñanzas más profundas que Chico transmitía era sobre el perdón. Perdonar es liberar dos almas simultáneamente, quien perdona y quien es perdonado, explicaba con sencillez. Según él, muchos espíritus permanecen atrapados en zonas de sufrimiento no por crímenes horrendos, sino por rencores no resueltos. El rencor es una cadena invisible, decía, y contaba que al morir muchas personas se sorprenden al descubrir que aún cargan resentimientos antiguos que creían olvidados. El perdón es más difícil en el plano espiritual que en la tierra, alertaba. Por eso aconsejaba resolver pendientes emocionales mientras estamos encarnados, cuando las lecciones pueden ser aprendidas de manera más eficiente. Afirmaba que el perdón sincero puede cambiar el destino espiritual tanto de quien lo ofrece como de quien lo recibe. Es el gesto más cercano a la divinidad que un ser humano puede realizar, concluía. Perdonar es amar con la valentía de quien comprende. Otra revelación transformadora era su visión sobre el sufrimiento. Chico no presentaba el dolor como castigo divino, sino como instrumento de aprendizaje y despertar. Explicaba que muchas pruebas que enfrentamos son, en realidad, oportunidades elegidas por nuestro propio espíritu antes de reencarnar, con el
propósito de desarrollar virtudes específicas o reparar errores de vidas pasadas. El dolor no es verdugo, es maestro, decía con profunda compasión. Esta perspectiva no eliminaba el sufrimiento, pero le otorgaba un sentido, un propósito evolutivo que ayudaba a sobrellevarlo con mayor serenidad y aprendizaje. Para muchos, comprender que incluso las experiencias más dolorosas tenían un significado, en el gran esquema espiritual traía paz, donde antes solo había desesperación. Chico también hablaba con especial ternura sobre la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Describía a los niños como préstamos divinos, espíritus con su propia trayectoria y misión, confiados temporalmente a nuestra custodia para recibir amor, orientación y valores. Nunca son nuestros en el sentido posesivo, sino compañeros de jornada con quienes establecemos compromisos espirituales profundos. Muchos de los niños nacidos a partir del año 2000, según Chico, serían almas antiguas, preparadas especialmente para el período de transición planetaria. Los llamaba semillas de luz y afirmaba que estos jóvenes traerían cuestionamientos profundos, dones espirituales naturales y una conexión intuitiva con planos superiores. Ellos no aceptarán el mundo como está, advertía. Vinieron para transformarlo. Por eso, recomendaba a los adultos no solo protegerlos, sino también escucharlos con atención y respeto. Ellos ya saben quiénes son. El mundo es quien aún no sabe qué hacer con ellos. Un aspecto particularmente reconfortante de sus enseñanzas era la certeza de que nadie está solo en su camino evolutivo. Chico hablaba de los protectores invisibles, espíritus que acompañan a cada persona desde su nacimiento. Estos guías, según explicaba, no interfieren directamente en nuestras decisiones, respetando nuestro libre albedrío, pero siempre están listos para orientar, amparar y, en ciertos momentos críticos, intervenir sutilmente. Cuando alguien está a punto de desencarnar, revelaba, estos protectores asumen un papel aún más activo, preparando el ambiente espiritual para recibir al alma. Es como un viaje programado donde todo se organiza cuidadosamente tras bambalinas, con amor y atención a cada detalle. Incluso cuando la muerte parece injusta o prematura desde nuestra perspectiva limitada, en el plano espiritual existe un sentido mayor, a menudo incomprensible para quienes aún están atados a la visión exclusivamente material. Quizás una de las revelaciones más extraordinarias de Chico Xavier era su descripción de la Tierra como un planeta en proceso de transformación. Explicaba que nuestro mundo está dejando de ser un planeta de pruebas y expiaciones para convertirse en un mundo de regeneración. Es como si la humanidad estuviera completando una etapa fundamental en su evolución espiritual colectiva. Este proceso, según Chico, requiere una profunda limpieza vibratoria. De ahí tantos conflictos, enfermedades, desastres e inestabilidades que presenciamos. Es lo viejo resistiéndose a lo nuevo, lo denso dando paso a lo más sutil. Comparaba el momento actual a una noche oscura justo antes del amanecer. Estamos todos siendo llamados, afirmaba con serena convicción. Algunos despertarán por el amor, otros por el dolor, pero garantizaba que nada puede detener la luz cuando comienza a nacer, ni siquiera la resistencia de aquellos espíritus que aún se aferran a patrones basados en el miedo, el materialismo o la competencia desenfrenada. En sus últimos años, Chico dejó un mensaje esperanzador para las generaciones futuras. No tengan miedo, decía con la serenidad de quien conoce profundamente lo que hay más allá del velo material. La vida continúa, mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Pedía que las personas cultivaran el amor, la paciencia y la humildad, describiéndolos como los verdaderos escudos del alma en tiempos de transición. Vamos a equivocarnos, sí, pero también vamos a aprender, y eso es todo lo que el Padre espera de nosotros,
decía con la sencillez característica de quien ha comprendido lo esencial. Su último consejo, registrado casi por casualidad cuando las cámaras oficiales ya se habían apagado, resuena como un eco proveniente de un corazón que nunca dejó de servir. Sé la paz que buscas, sé el amor que añoras, y el mundo comenzará a transformarse a tu alrededor. Una invitación a la responsabilidad individual que trasciende cualquier doctrina o creencia. Chico Xavier no solo describió lo que sucede cuando cruzamos el umbral de la muerte, nos enseñó cómo prepararnos para ese momento inevitable a través de cada elección diaria. Nos recordó que la muerte no es el fin, sino apenas una coma en la frase de la existencia. Comprender esto, decía, es liberarse de una prisión construida por el miedo y la ignorancia. En sus comunicaciones más íntimas, revelaba que el mayor sufrimiento del espíritu recién desencarnado no es físico, sino moral. Percibir el tiempo, perdido en rencores, el orgullo que impidió reconciliaciones, los gestos de amor que no fueron realizados. Por eso insistía tanto en la importancia del perdón y la reconciliación mientras estamos encarnados. Perdonar es liberarse de una prisión invisible, repetía. No era una frase efectista, sino una llave espiritual esencial. Según él, muchos espíritus permanecen atados a las vibraciones terrestres precisamente por no poder liberarse del rencor. Su evolución queda estancada hasta que el espíritu logra mirarse a sí mismo con humildad y deseo sincero de recomenzar. Otro punto impactante de sus revelaciones era que ciertos espíritus, al desencarnar, son invitados a acompañar su propio velorio y entierro, no como forma de sufrimiento, sino como proceso de aceptación. En estos momentos observan las reacciones de quienes quedaron, escuchan las palabras pronunciadas, sienten las emociones circundantes. Este contacto, según Chico, ayuda al espíritu a desprenderse del plano físico de manera más consciente y serena. Por eso alertaba que el ambiente emocional durante estos rituales es decisivo. Las palabras de amor ayudan, mientras que la rebeldía, las acusaciones y la desesperación dificultan la transición. La muerte deja así de ser simplemente un final. Se convierte en un ritual de transición con efectos reales en el mundo invisible que la mayoría no percibe, pero que impacta profundamente en el bienestar del ser que ha partido. Estas enseñanzas, tan delicadamente transmitidas por Chico Xavier, despiertan algo profundo en quienes las escuchan. No son lecciones impuestas, sino reflexiones que se asientan naturalmente en el corazón. Al conocer estas revelaciones, es como si fuéramos guiados por el propio médium, con su voz mansa y su mirada llena de compasión. Cada palabra parece haber sido elegida no solo para informar, sino para sanar. Hay una cualidad atemporal en su mensaje que trasciende épocas y culturas. Chico nunca buscó fama, riqueza o poder. Su misión era servir, y quizás por eso su mensaje sigue resonando con tanta fuerza, porque proviene de un lugar extraordinario, la entrega total al amor universal. Estas revelaciones, mantenidas en secreto durante tanto tiempo, hoy salen a la luz no para crear alarma, sino para ofrecer claridad. El mundo ha cambiado, las preguntas se han vuelto más urgentes, y el miedo a la muerte sigue siendo uno de los grandes fantasmas de la humanidad. Al compartir estos mensajes, no estamos simplemente recordando a Chico Xavier. Estamos abriendo una ventana hacia algo mucho mayor. La certeza de que la vida continúa y que todos estamos conectados por hilos invisibles de amor, responsabilidad y evolución. Sus palabras no pertenecen al pasado. Viven ahora, aquí, donde seguimos buscando sentido en medio de un mundo cada vez más acelerado y materialista. Durante mucho tiempo, la idea de que existe una estructura organizada y viva más allá de la muerte fue rechazada por miedo o falta de evidencias.
Pero Chico decía que el mundo espiritual es más real y tangible de lo que imaginamos, tan detallado como el nuestro, con un propósito claro: la evolución continua del espíritu. Quizás sea precisamente ese el verdadero legado de Chico Xavier: mostrar que la muerte no es un tabú a temer, sino una etapa grandiosa de la jornada espiritual. Al desmitificarla, nos devolvió algo que se había perdido en el camino: la confianza en lo invisible, la certeza de que somos mucho más que cuerpos temporales. Sus palabras no son para ser aceptadas ciegamente, sino para ser sentidas. Y cada una de estas revelaciones, guardadas con tanto cuidado, contiene una parte de esa misión: recordarnos quiénes somos realmente y hacia dónde, un día, todos regresaremos. Como si hubiera previsto que sus mensajes sería necesario en estos tiempos de incertidumbre, Chico dejó un último pensamiento para quienes aún no han nacido cuando él partió. Ustedes que están escuchando esto en el futuro, ustedes son los llamados. Nosotros apenas preparamos el camino. Es como si nos hablara directamente a través del tiempo, a cada uno de nosotros que hoy busca respuestas sobre el sentido de la vida y lo que existe más allá de ella. Sigan adelante, nos dice a través de décadas de silencio. El camino es largo, pero la luz nunca falla, y Dios jamás abandona a nadie. Estas palabras, guardadas con tanto recelo, ahora cobran un nuevo sentido. No asustan, liberan. Nos invitan a vivir cada día como una preparación consciente para ese viaje inevitable que todos emprenderemos. Nos recuerdan que lo que sembramos aquí lo cosecharemos allá, no como castigo, sino como continuidad natural de nuestras elecciones. El mensaje final de Chico Xavier no es sobre la muerte, es sobre la vida verdadera que continúa más allá de los límites del cuerpo físico. Es una invitación a despertar mientras aún tenemos tiempo, a reconciliarnos con aquellos a quienes hemos herido, a perdonar a quienes nos han lastimado, a amar sin esperar retribución. Porque al final, como él mismo decía con la serenidad de quien ha vislumbrado lo eterno, lo único que realmente llevamos con nosotros es el amor que hemos dado y recibido. Todo lo demás es préstamo temporal. ¿Estabas preparado para escuchar esta verdad que Chico Xavier vio al cruzar repetidamente el umbral entre la vida y la muerte? La pregunta ahora es: ¿qué harás con esta información que puede transformar no solo tu forma de ver la muerte, sino también tu manera de vivir cada día?